Quisiera que me acompañara al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Es el último libro del Nuevo Testamento. Fue escrito más o menos por el año 90. El autor del libro es el apóstol Pablo, que era el más joven de todos los discípulos de Jesús. Era el de menor edad. De hecho, se calcula que más o menos pasó de ser discípulo de Juan el Bautista a ser discípulo de Jesús como a los 16 o 17 años. Era muy joven. Por lo tanto, su vida fue mucho más longeva que los demás. Y él fue desterrado a una isla. Ya para este momento, 11 de los 12 apóstoles habían fallecido, habían sido asesinados. Él era el único que no había muerto todavía. Y la historia nos narra que el emperador vio tan peligroso al apóstol Juan que no le convenía tenerlo en una prisión del Imperio Romano, como sí estuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo esperando su juicio como ciudadano romano, ahí mismo en las celdas, en las mazmorras de Roma. Pero este emperador quería deshacerse de cualquier clase de influencia cristiana. Y entonces lo que hace es mandar a esta isla de Patmos al último de los apóstoles, tratando de así de suprimir su influencia sobre el cristiano o el cristianismo que estaba empujando con mucha fuerza a pesar de ser duramente perseguidos. No sé si tú lo sepas, pero el emperador Nerón en 6 días aniquiló a cerca de 2 millones de cristianos, culpándolos de haber quemado la mitad de la ciudad de Roma. Y en 6 días usó todo el aparato militar que tenía Roma para entrar en las casas en todos lados, y el asesinato fue más o menos de 2 millones de personas en 6 días. Lo que hicieron fue en grandes cantidades arrestarlos, en otro tanto matarlos ahí mismo. No hubo juicio, no había ningún tipo de defensa acerca de lo que los cristianos pudieran haber sido acusados. Era un decreto que los cristianos habían quemado la mitad del Imperio Romano. Hoy se sabe que fue una farsa y que realmente él fue quien mandó a matar con alguno de sus pretorianos más cercanos. Y él fue el que literalmente culpó a los cristianos, decretó la culpabilidad de los creyentes y los mandó a ejecutar. 2 millones de personas que no hacían nada más que creer de manera diferente, fueron aniquilados en 6 días. Algunos de ellos fueron usados como antorchas vivientes, los colgaban en unos postes para alumbrar, los encendían, los llenaban de aceite y les prendían fuego, y eran quemados vivos mientras alumbraban las calles de Roma. Otro tanto fue usado como carne para los tigres y para los leones en el Coliseo romano. La verdad es que la vida cristiana nunca se ha caracterizado por ser fácil. Los que realmente seguimos a Jesús, desde siempre hemos sido y seremos perseguidos. Burlas, escarnios, no es nada nuevo, Jesús nos lo advirtió. Cuando queremos entrar en la vida de fe y seguir realmente a Cristo, es necesario comprender que no vamos a ser sujetos de agrado de la mayoría de las personas. Y desde aquel entonces la vida cristiana ha sido de manera continua y perpetua perseguida, ¿sí? El único momento en el cual parecería que el cristianismo toma fuerza es cuando se forma la Iglesia Católica Apostólica Romana, que por cierto no lleva el nombre de cristiana. Ahí lo que sucedió en el año 325 fue que el Imperio Romano, que era político-militar,
pasó a ser político religioso. Ya la milicia como tal, la parte imperialista, la que gobernaba a través de la fuerza militar, había perdido su fuerza en gran medida. Por lo tanto, y astutamente, el emperador Constantino lo que hizo fue trasladar lo que es el imperio romano a convertirlo en un imperio político religioso, pero no cristiano. Por eso es Iglesia Católica Apostólica Romana. No tiene que ver con las bases y la fe del cristianismo bíblico, del cristianismo que Jesús enseñó. Entonces, en este puente histórico, Juan fue el último de los apóstoles en estar con vida. En el año 90 más o menos fue escrito el libro de Apocalipsis. Y en este año fue desterrado después de que, según algunas tradiciones orales, no hay nada establecido de manera escrita, solamente hay algunos vestigios de unos relatos de Flavio Josefo, que fue un historiador romano judío del primer siglo, que hizo mención que a Juan lo trataron de asesinar poniéndolo en una olla de aceite hirviendo. O sea, calentaron una olla de aceite y ahí trataron de matarlo a través de meterlo vivo a esta olla de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Entonces el emperador dijo que se vaya, no lo quiero en los terrenos romanos, y lo destierran a esta isla llamada Patmos, donde estaban los peores criminales, los que no querían ni ver lo que es la autoridad romana, no quería ver ahí a nadie que no estuviera realmente fuera de cualquier posibilidad de reinserción en la sociedad. Así que Juan estaba en este contexto, no la estaba pasando bien, ¿sí? Juan no estaba siendo una persona común y corriente, era un desterrado, ¿sí? Estaba fuera completamente de la sociedad. Por eso el libro como tal es de llamar la atención, porque quien lo escribe es alguien que fue súper cercano a Jesús, ¿sí? Y que lo conocía muy bien. Fue uno de los primeros 2 discípulos de Jesucristo. Así que conocía perfectamente bien a Jesús. A Jesús, humanamente hablando, lo conocía muy bien. Por lo tanto, lo que vamos a leer es la descripción de algo que a Juan le impactó mucho. ¿Cómo es posible que, siendo alguien que conocía perfectamente bien a Jesús, la descripción que hace es de un Jesús que él no conocía? Vamos al primer capítulo, por favor, a partir del versículo 1. Así empieza el libro del cual se hacen muchas películas hoy en día, del cual se hacen muchas referencias hoy en día. Este es el primer texto del libro de Apocalipsis. Comienza diciendo la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipsis, que significa básicamente destapar o quitar el velo de algo. ¿Sí? Como si algo estuviera tapando aquí y destapas el velo, eso significa la palabra apocalipsis, destapar el velo. Lo cual nos hace saber que la voluntad de Dios aquí expresada es el que no haya ningún velo acerca de las cosas que habrán de suceder. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, dice la Biblia, a todo el mundo. No dice así. ¿A quienes está destinado el poder entender este libro? A los siervos de Jesús, a los siervos de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosas? Las cosas que deben de suceder pronto. Las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, entendámoslo, Apocalipsis no es un libro velado para todo el mundo.
Para los siervos de Dios es un libro que está abierto. Sin embargo, hay una palabra aquí que llama la atención y que es distinta a la palabra apocalipsis, que es la palabra manifestar a sus siervos. La palabra manifestar puede sonar un sinónimo de revelar, de dar a conocer, ¿no? Y podríamos pensar que esta y revelar podrían ser la misma. Pero el apóstol Juan no escribió la misma palabra en griego para manifestar. La palabra en griego para manifestar es una distinta, daxioia, y significa básicamente dar a conocer. Es decir, que de la revelación que vemos en todo el libro de Apocalipsis, a sus siervos les concede ir entendiendo cosas, no que de un solo jalón y una sola tirada pretendamos saber todo lo que nos quiere decir el libro de Apocalipsis. Por eso habrá, en lo que vamos a estar estudiando, habrá cosas en las cuales no tengamos claridad, porque Dios así decidió, porque Dios no desea que haya cosas todavía que se den a conocer con la claridad que sí se van a dar a conocer más adelante. Pero en términos generales sí podemos sacar muchas verdades para poder comprender los tiempos que estamos viviendo y cómo Dios no falla y Dios va a hacer lo que ha prometido hacer. Ya tenemos un estudio acerca de todo lo que es el capítulo primero del libro de Apocalipsis. No me voy a detener demasiado a este primer capítulo, porque hace 15 días, si no me equivoco, el 6 de junio, que no nos pudimos reunir en este lugar y que fue vía digital la enseñanza, la primera parte o todo el capítulo 1 ya lo desglosamos. Si ustedes gustan, les puedo pasar después el link de la enseñanza para que podamos ir viendo todo lo que se refiere al capítulo número 1, las verdades que este capítulo nos arroja, ya las platicamos en algún momento. Así que nos vamos a ir derechito al capítulo número 2, cuando comienzan los mensajes a las iglesias de esa época. Capítulo número 2, a partir del versículo número 1. Jesús le había dado instrucciones al apóstol Juan de decirle, ¿sabes qué? Escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, la realidad es que no solamente existían 7 iglesias en ese momento. Había muchas otras iglesias en ese momento. ¿Por qué razón justamente a estas 7 iglesias están dirigidas estas cartas? Bueno, porque el número 7 en la Biblia aparece, desde Génesis. Fueron 7 días, ¿no? En los que Dios hizo lo que fue la creación, y el séptimo día dice que cesa su obra o descansa. El número 7 en toda la Biblia está presente en muchísimos pasajes. Y básicamente lo que nos trata de transmitir este número es plenitud, ¿sí? O totalidad de Dios. Por lo tanto, cuando vemos que estas cartas están dirigidas a 7 iglesias, significa a la cristiandad en lo general, a través de todos los tiempos, a la plenitud de todos aquellos que somos cristianos desde toda la historia hasta el presente, ¿sí? De hecho, las 7 iglesias, y eso es algo que argumenta la teología, las 7 iglesias a las cuales están dirigidas las cartas son 7 iglesias que surgen de una misma. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia fundada en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí están las 7 iglesias a las cuales están dirigidas estas cartas. Y entonces, la iglesia de Éfeso fue, por así llamarlo, la iglesia madre de las otras 6 iglesias a las cuales Jesús dirige estas cartas, lo cual nos permite entender que las iglesias posteriores también están incluidas en toda esta serie de enseñanzas o de verdades que Jesús quiere transmitir. ¿De acuerdo? Entonces habla a la cristiandad en lo general, a través de 7 iglesias cuyas circunstancias, en cuando menos 5 de ellas, como vamos a ver, habla de que están en deterioro, que tienen problemas doctrinales, que están sufriendo cuestiones internas y algunas cuestiones externas, de ataques, de persecución, etc.
Entonces el versículo 1 nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y así sucesivamente va hablando, escribe el ángel en la iglesia de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, y así las 7 iglesias que son las iglesias que estaban en esta región de Turquía. Bueno, esta es la primera de esas iglesias. Y le dice lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordemos, si quieren lo vemos para que sepamos a qué se refiere con estas 7 estrellas y estos 7 candeleros. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 20, que es con el que concluye esta parte del capítulo, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahora sí, vamos al siguiente capítulo. Jesús está narrándole a esta iglesia, le está diciendo: yo que camino en medio de las iglesias de Dios, yo que estoy viendo y cuidando que el cristianismo el día de hoy sea lo que debe de ser, el anhelo de Dios para con personas de forma individual. Recordemos que la iglesia no es que todos los que asisten a un lugar sean iglesia, sino que son personas, y lo vamos a ver ahorita, muy específicas que han decidido vivir conforme a las palabras de Cristo. Porque no todos los que asisten a un lugar viven conforme a las palabras de Cristo, pero sí hay quienes de un lugar haya personas que vivan las palabras de Jesús. Esos sí son cristianos. Los demás pueden ponerse el nombre que deseen, ¿no? Pero los que viven de acuerdo a las verdades de Cristo, ellos sí son cristianos. Versículo número 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjense cómo lo que hace Jesús es presentarse primero. Yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las 7 estrellas. O sea, yo soy quien tengo autoridad. Así se presenta Jesús con esta iglesia. Y luego reconoce que la iglesia de Éfeso tiene obras. O sea, que la iglesia de Éfeso es una iglesia que para estos momentos ya es una iglesia madre. ¿Por qué? Porque otras 6 iglesias o 6 misiones habían surgido de cristianos que se habían ido como misioneros o que estaban yendo a predicar a otras ciudades como Esmirna, como Tiatira, como la ciudad de Filadelfia, etcétera. O sea, estos misioneros que salieron de esta iglesia de Éfeso fundaron otras 6 congregaciones. ¿Sí? Entonces, por supuesto que Jesús sabía del trabajo de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, eran chambeadores, eran personas que estaban buscando hacer la voluntad de Dios y que el evangelio fuera conocido. Y dentro de esta región que se conoce como Asia, hoy es parte de Europa, Turquía es conocido como parte de Europa, no como parte de Asia, pero en ese momento llevaba el nombre de Asia, lo que hoy es Turquía. Entonces, esta región había sido evangelizada gracias a esta iglesia. Esta era la iglesia principal, la de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es una iglesia que busca la santidad, que busca caminar rectamente. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, es una iglesia doctrinalmente firme, tan es así que podía distinguir entre los que se decían ser predicadores y quienes no. Ya los conocía. Este es mentiroso, este está enseñando una falsa doctrina. O sea, tenían suficiente madurez para poder determinar: este no está caminando con Dios, aunque diga que está caminando con Dios. Este es un falso ministro, este no lo es. Es una iglesia que ya tenía suficientes argumentos para poder distinguir a los falsos apóstoles de los que realmente sí lo eran. La palabra apóstol es básicamente enviado, apostolae en griego, y básicamente lo que significa es enviado, así, un enviado. Muchas personas hoy en día le dan una connotación como de superioridad, ¿no?
ay, el apóstol tal, son enviados. La realidad es que la palabra es enviado. ¿Sí? Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, era una congregación que estaba echándole ganas, que se mantenía, que buscaba las cosas de Dios, que no se daba por vencida, que si tenía algún fracaso se recomponía y volvía a seguir adelante. Era una iglesia que le estaba echando para adelante. ¿Sí? Pero, dice el versículo 4, pero tengo contra ti, esto se lo está diciendo Jesús a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la expresión dejado no es como muchas veces lo hemos escuchado, es que ya el hermano tal perdió su primer amor. No, no se pierde, se deja, o sea, se abandona, se deja de cuidar la relación personal con Dios, porque de eso se trata la fe cristiana. La fe cristiana Jesús no vino para fundar religión, vino para enseñarnos a tener una comunión con Dios. Y de eso se trata el resto de la vida cristiana, de tener una comunión con Dios, de conocerlo de maneras impresionantes. Y has sufrido, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios había encontrado una falta en este grupo de creyentes. Y esta falta es que se habían separado voluntariamente, habían dejado su primer amor, le habían dado importancia a otras cosas muy cristianas y respetables. No estoy diciendo que esta iglesia se hubiera vuelto mala, no. Probablemente seguía ayudando a los pobres, seguía buscando hacerle bien a una persona, seguía buscando la manera de predicar el evangelio. O sea, tú podías ver esta iglesia y decías, no, pues está muy bien, está bien la congre, ¿no? No hay nada que decir. Pero Jesús, que conoce los corazones, les dice, ¿sabes qué? Todo lo que estás haciendo, ya no lo estás haciendo con las mismas convicciones del principio. Ya nada más es como rutinario, como en estado de monotonía. Me levanto, oro, leo un rato la Biblia, me voy a trabajar, regreso, descanso un poco, doy gracias a Dios y me duermo. Y esa es la vida cotidiana, de manera rutinaria. Entonces nos encontramos aquí con un grupo de personas que sí podríamos decir son cristianas, ¿sí? Y se acuerdan que hace 8 días hablábamos acerca de las 10 vírgenes. Bueno, aquí vemos a una de esas personas, de esos grupos, y si lo personificamos como lo hace aquí la carta, está personificando a toda la iglesia como si fuera uno solo. Es alguien que ha dejado de tener esas convicciones que antes tenía. Lo que lo motivaba a hacer ciertas cosas, a cuidar de la oración, a buscar ayudar al huérfano, al menesteroso, esas actividades que son propias de una iglesia cristiana, de atender las necesidades, de buscar hacerle bien a las personas, esas habían decaído. Ya no era lo que empujaba las acciones de esa iglesia. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Ya dejaste el primer amor. Y continúa diciendo en versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y aquí hace algo Jesús maravilloso, le da la salida. Les dice cómo reconciliarse, cómo regresar a tener esas mismas convicciones del principio. ¿Cómo puedo retomar la vida cristiana si ya la dejé? ¿Cómo le hago para volver a empezar si ya me alejé? Si siento frialdad en mi vida, si mi oración no tiene respuestas, ¿qué debo hacer? Y aquí Jesús les contesta, recuerda, usa tu memoria, usa tu capacidad para ir hacia atrás y pensar en qué momento dejé de disfrutar la oración, en qué momento dejé de ver que mi vida como creyente cesó de recibir respuestas, en qué momento se volvió esto rutinario, monótono, etcétera, etcétera. Invita a recordar. Y esto es exactamente lo mismo que hace con el hijo pródigo Dios. Ahí se acordó que en casa de su padre los jornaleros tenían que comer, se acordó. Es decir, el traer a nuestro presente el estado en el cual nos encontrábamos antes en comparación de cómo estamos el día de hoy, es lo que nos ayuda a saber, ¿soy mejor persona que antes o soy peor persona? ¿Estoy mejor que antes
¿O sigo siendo igual? ¿Estoy el día de hoy, he mejorado, tengo más frutos? ¿O al contrario, me he enfriado y mi corazón se ha vuelto a veces hasta endurecido, ¿no? Ya nada más hago las cosas por necedad, por hábitos, por costumbres, porque quiero y se acabó. Pero no es una entrega de todo corazón y con toda la pasión hacia Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponernos a recordar. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cómo estabas al principio? ¿Qué te motivó a mandar misioneros a otras regiones? ¿Qué te motivó a ayudar? ¿Qué te motivó a cuidar de los pobres? ¿Qué te motivó? O sea, ¿qué es lo que te estaba motivando al principio que hoy ya no lo estás viviendo, lo estás experimentando? Y le dice, arrepiéntete, metanoeo, cambia tu manera de pensar y tu manera de actuar. ¿Sí? Lamenta esto que acabas de darte cuenta. Porque esta iglesia no se había dado cuenta, ¿estamos de acuerdo? Por eso Jesús tiene que venir a decirle, oye, ¿sabes qué? Dejaste tu primer amor. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Sí? Ya no estás haciendo las cosas con las convicciones con las que estabas al principio. Ay, no me había dado cuenta. Y entonces el cristiano, ¿qué hace? Empieza a reflexionar, oye, sí es cierto. Ya no tengo tanta entusiasmo, ya no me esfuerzo de igual manera, ya se me hace pesado, ya se me hace tedioso, etcétera, y empieza uno a reflexionar, recuerda. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Reconoce que te has desviado, que tu corazón se ha enfriado o se ha endurecido. Y haz las primeras obras. O sea, las que ahorita estaba haciendo, ya no estaban bien. Ya no tenían los motivos correctos. ¿Cómo Dios cuida de que no decaiga el estado de nuestro corazón, amados? De que no caigamos en el religiosismo, en el hacer las cosas pues porque hay que hacerlas por tradición, porque así me enseñaron desde chiquito, sino que sea un corazón entregado, un corazón que tenga fuego, un corazón que lata y que suspire gratitud por Dios. Entonces, este corazón es el que Dios quiere y por eso dice, mejor haz las primeras obras. Mira, no importa que ahorita tengas 20 cosas que hacer, mejor dedícate a 2 o 3, pero hazlo con el corazón encendido, con el corazón que en verdad te esté funcionando, que esté latiendo, no con un corazón de piedra, sino que esté trabajando de manera viva y verdadera. Y haz las primeras obras. Y luego lanza una advertencia. Si esta iglesia continúa como iba, habría consecuencias. Y le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Para qué sirve una lámpara o un candelero? ¿O para qué servía en aquella época sino para dar luz? Esta iglesia estaba en un declive y su luz ya no estaba dando la suficiente luz para alumbrar a los que le rodeaban. Su llama se estaba apagando, su llama se estaba atenuando, porque aunque tenían muchas cosas que hacer, lo que enciende una llama en el cristiano es su comunión con Jesús. No son las cosas que debo hacer, sino que Dios en mí y yo en Él puedo y tengo la posibilidad de tener una vida distinta. No se trata solamente de aprender, de venir aquí y aprenderse textos. Se trata de tener vida con Dios, de hablar con Él y que Él nos responda. Así así será conocer con nosotros, respondiéndonos. Entonces, cuando vemos que Jesús les está convocando a mejor, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque si no lo haces, voy a tener que quitar tu lugar, tu candelero, tu luz ya no va a funcionar. Porque el propósito de un candelero es dar luz a los que le rodean. El propósito de poner una lámpara, prender una luz en un lugar oscuro es que me alumbre, que me deje ver qué es lo que hay alrededor. Y si esa luz no prende, tú llegas a un cuarto y el foco se fundió, pues dices, lo tengo que cambiar, ¿no? Y entonces lo cambias y pones uno que sí esté funcionando.
básicamente es lo mismo. Aquí nos encontramos con que el principio de ser religioso, o ir a una religión, o tener una religión, no sirve de nada. Porque el principio es dar luz. Y si no estamos dando luz, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo bien a la gente que nos rodea, entonces ¿para qué estamos? ¿O para qué fuimos llamados? Si lo alcanzamos a entender. El principio de la religión aquí puede empezar. Esta iglesia iba camino a ser una religión, a convertirse en una iglesia religiosa, nada más. Que sí tenía cosas que hacer por el nombre de Dios. Como hoy en día hay muchas iglesias que hacen cosas por el nombre de Dios, pero no están teniendo comunión con Dios. Las cosas que hacen no las hacen porque tengan comunión con el Padre. Sí. Aquí estamos en el principio de lo que puede convertirse en una iglesia religiosa, pero puede arrepentirse para no llegar a ese estado. Hoy en día hay muchas iglesias que pueden entender muchas verdades, que pueden decirle, no, aquel predicador está bien mal. Pueden diferenciar a alguien que se dice ser apóstol de alguien que no lo es. Que ya se quedaron con una doctrina bien establecida, que tienen sus firmes, sus fundamentos, que se van a la Biblia, que enseñan Biblia, que hacen esto, que hacen aquello, y que todo diríamos está bien, pero si no está teniendo una comunión con Dios, esa iglesia es una religión. La diferencia que Jesús nos quiere, a la cual nos convoca, es a no ser religiosos. Por eso dice, haz las primeras obras. No se trata de una religión, sino se trata de una comunión. Haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no vas y pides perdón a Dios. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Había en ese momento una corriente alterna que parecía cristiana, que estaba siendo empujada por alguien llamado Nicolás, y se les llamó nicolaítas. Jesús no estaba de acuerdo con esta corriente, que tiene mucho que ver, aparentemente, no hay la verdad muchos vestigios históricos acerca de esta de nicolaítas a la cual se refiere Jesús, pero históricamente parece ser que era una especie de mezcla entre la filosofía platónica y el cristianismo. Después, otro personaje del cual sí hay documentos históricos, llamado Arriano, comenzó a predicar que Jesús pues había sido un hombre nada más. Sí, que no era que Dios se hubiera encarnado en Jesús, sino que era un hombre sencillamente. Bueno, Nicolás parece ser que es el maestro de Arriano y dio origen al primer gran concilio de Nicea, cuando se juntan cerca de 300, más o menos 300 líderes cristianos de distintas partes del imperio oriental de Roma, para discutir las doctrinas que Arriano estaba queriendo enseñar. Posiblemente eran muy similares a las de Nicolás. ¿Sí? Entonces, también Jesús aborrecía las obras de los nicolaítas o de quienes seguían a Nicolás. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, este mensaje no solamente era para Éfeso, sino era para las iglesias, para todas. Hoy en día, las 7 iglesias que están representadas en estas cartas representan el estado de la cristiandad de hoy en día. Todas las problemáticas que las iglesias de hoy y de la historia de la fe cristiana han tenido están reflejadas en estas cartas. Problemas doctrinales, problemas de religiosismo, como en este caso. Esta es una iglesia religiosa. Ya hacían las cosas por costumbre, no las hacían de corazón y por convicción. Entonces, en las 7 iglesias vamos a ver una característica. Jesús se presenta, yo soy el que ando entre los 7 candeleros, yo soy. Se presenta, describe las cosas que tiene esa iglesia, que le reconoce esa iglesia. Luego describe los problemas que está teniendo esa iglesia. Y posteriormente
los convoca al arrepentimiento y concluye diciendo, al que venciere. Fíjense cómo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Al que venciere. O sea, de esa iglesia no todos iban a estar bien. ¿Quiénes iban a estar bien? Los que entendían el mensaje de Jesús y decían, yo ya me alejé de mi primer amor y me quiero corregir. Ese es un vencedor. Quien logra que en medio de ese ambiente de tantos problemas, de tanta apostasía, ¿sí?, venza. Haga caso de lo que Jesús nos enseña. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Así, Señor. Yo ya reconocí, me llegó el mensaje en mi corazón, me llegó el mensaje en mi espíritu. Por favor, quiero y deseo arrepentirme. Y quiero regresar a ese primer amor. Y entonces, ese va a ser un vencedor. Quien se arrepiente y regresa a ese primer amor, se convierte en un vencedor. Y a las 7 iglesias les dice lo mismo, al que venciere, al que venciere. Es decir, las iglesias somos, donde quiera que haya un grupo de personas, aquí en la siguiente cuadra, hace 2 cuadras adelante, donde quiera que haya un grupo de personas que se congregan para estudiar la Biblia, de ahí no todos se van a ir. No todos son cristianos. ¿Habrá vencedores? Sí, pero no todos. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser vencedor? Para ser de los que vencieren. En medio de la religión, al que venciere es aquel que retoma su primer amor. Al que, siendo religioso, con todas las características de una sana doctrina, Éfeso era una iglesia bien doctrinal, o sea, bien fundamentada. Pablo estuvo viviendo 2 años en Éfeso, luego dejó a Timoteo, y la primera carta a Timoteo es porque Timoteo estaba en Éfeso, y ahí también le manda instrucciones. O sea, era una iglesia muy enriquecida doctrinalmente. Era una iglesia fuerte en doctrina. Bueno, se estaba volviendo religiosa. Entonces, de todos esos que podemos a lo mejor tener mucha doctrina, muchos años en el cristianismo, muchas cosas y muchas verdades que ya tenemos aquí aprendidas, aguas, porque podemos ser religiosos. Sí, me doy a entender. Podemos ser de aquellos que han dejado su primer amor, sus primeras convicciones, y ahora tienen que vencer. Tienen que vencer. ¿De acuerdo? Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le promete Jesús a los que logran salir de la religión? ¿Qué les promete? Comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios tiene un lugar especial para aquellos que vencen. Dios tiene un lugar especial para aquellos que son capaces de dejar la religión y hacer las primeras obras. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Entonces aquí podemos estar muchos religiosos, o en cualquier otro lado podemos estar mucha gente religiosa, que si no estamos teniendo comunión con Dios, no vamos a ser vencedores. ¿Quiénes sí podemos ser vencedores? Quienes reconozcan que han dejado su primer amor y regresen. ¿Qué importa todo el tiempo que ya invertí? A lo mejor llevo 20 años de religioso, no me importa. Quiero regresar al primer amor. ¿Sí me doy a entender? O sea, es de vida o muerte la cuestión. De vida o muerte. ¿Qué me importa que digan, no hombre, pues ya llevo mucho trecho andado, ¿no? Ya son muchos años. Perdón, pero esta iglesia tenía muchos años, ¿sí? Éfeso se fundó en el año 45. Aquí estamos en el año 90. Mínimo tenía 45 años de existir. Ya era una congregación hecha y derecha. Bueno, se nos dice, ya era una religión también hecha y derecha. Tenía mucho, pero ya era una religión. Y entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Sabes qué? Regresa al primer amor.
A Jesús no le gustan las religiones, no le gusta que tengamos mucha doctrina, le gustan las personas que viven teniendo comunión con Él. ¿De acuerdo? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el primer mensaje a la primera iglesia. Y aquí ya rebanamos todas las cabezas religiosas que podemos tener. Ya nos pegó. Qué bueno. Ojalá y Dios conceda que haya vencedores en medio de nosotros. Que digan, no lo voy a hacer porque otros lo hagan. Voy a hacer por convicción. Porque tengo una comunión con Dios. Siguiente pasaje. Comienza otro mensaje a otra iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense cómo se presenta Jesús. Con la iglesia de Éfeso se presenta como aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro y de las 7 estrellas. Aquí se presenta como el primero y el postrero, o sea, alguien que es eterno. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí las obras de esta iglesia no tenían que ver con que tuvieran otras congregaciones afines. No tiene que ver con cuántas obras hacían, sino que era una iglesia que estaba sufriendo persecución. Esmirna era una ciudad enclavada en una zona montañosa, al norte de Éfeso. Era una ciudad que realmente no era muy, por así llamarlo, conocida. El comercio no pasaba por Esmirna. Esmirna tenía que llegar a los lugares de comercio, ahí negociar y regresarse a sus casas. No era una ciudad cosmopolita, como sí lo era Éfeso. Éfeso era un lugar forzoso para poder cruzar el mar Egeo y poder llegar hacia la ruta hacia Roma. ¿Sí? Entonces, sí era un lugar de paso Éfeso. Esmirna no. Esmirna era una ciudad más pequeña. Había menos habitantes. Pero ¿saben qué? Muchos judíos se habían ido a vivir ahí. En el año 50, más o menos, el emperador Claudio decreta que se vayan todos los judíos de la bota romana, de lo que es la Roma continental. Decreta que expulsa a todos los judíos. En ese momento la ciudad de Roma se queda sin judíos. Váyanse a donde quieran, pero no los quiero aquí. Y los echa fuera. Muchos judíos comienzan a reubicarse. Una gran parte de estos judíos encontraron en esta ciudad de Esmirna, a algunos kilómetros al norte de Éfeso, una ciudad comercial, un lugar ideal para poder asentar sus hogares. Tenían a unas cuantas horas de camino la ciudad de Éfeso, sin el bullicio de Éfeso, sin estar con todos los rollos de Éfeso, todo ese comercio, toda la maldad, todas las filosofías, etcétera. Éfeso era una ciudad que hoy diríamos es como la Ciudad de México, muy cosmopolita, muy grande, donde confluían muchísimos tipos de ideas, muchos tipos de culturas, etcétera, etcétera. Bueno, este grupo de judíos, cuando salen en el año 50, por decreto del emperador Claudio, se van a empezar a buscar dónde ubicarse. Un grupo bastante numeroso se ubica en esta ciudad, Esmirna. Entonces Jesús les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La clase judía que se fue a vivir a esta ciudad era un tipo de judaísmo que comenzó a perseguir el cristianismo, ahí mismo en esa ciudad. Y entonces comenzó a hacer un problema y a tribular, y a perseguir, y a burlarse, y a atacar directamente la fe cristiana en esta ciudad. ¿Había judíos convertidos? Sí, había judíos convertidos al cristianismo.
pero en su gran mayoría había oposición a la fe cristiana. No sé si me doy a entender. Era un lugar muy agradable para convivir si eras judío, pero no era nada fácil ser cristiano en esa ciudad, porque los judíos gobernaban desde el punto de vista religioso esta ciudad de Esmirna. Por eso dice aquí, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, ahí se asentó una parte ortodoxa de la fe judía que atacaba la fe cristiana y que atribulaba a los que se convertían. Vemos cómo es importante entender en muchos sentidos la historia para poder comprender los contextos bíblicos. Este lugar era una sinagoga de Satanás, o así le llama Jesús, porque ahí se fueron a sentar muchos de los judíos expulsados de Roma por edicto del emperador Claudio en el año 50. Entonces, en este lugar llegaron, se sentaron, crecieron, llega la fe cristiana y comienzan a tener problemas. Empieza a haber choques. Pero los judíos eran fieles comerciantes y eran adinerados, y entonces afligían a los cristianos. Por eso era una iglesia pobre, porque no dejaban chambear a los cristianos. Los judíos, la manera en la cual rechazaban la fe cristiana es que no les daban trabajo a los que buscaban trabajo por su causa de su fe. Y entonces era una iglesia que se mantenía económicamente hablando con pasándola mal, con dificultades. Por eso dice, y no lo son sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, todavía no has experimentado lo peor de la persecución. Básicamente es lo que les está diciendo. Híjole, todavía te falta. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es a la única iglesia, o a los únicos cristianos, a los que Jesús les promete una corona. Y te daré la corona de vida. O sea, si logras mantenerte firme a pesar de la persecución religiosa de los propios judíos, te voy a dar la corona de la vida. Sí. Versículo número 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra vez, no es de todos, ¿verdad? El que venciere, aunque esté en una iglesia a la que Jesús no le reprocha que tenga doctrinalmente mal nada, o sea, su doctrina era correcta, vivían fieles a Dios, tenían su comunión con Dios, aquí no vemos que les reproche religiosismo, ¿verdad? Es decir, era una iglesia que sí estaba teniendo comunión con Dios, pero era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba sufriendo, que le estaba pasando mal, que los propios judíos asentados ahí estaban oprimiendo, querían que desapareciera la fe cristiana de esta ciudad. ¿Por qué llegaron estos aquí? También que estábamos aquí enclavado en las montañas, ¿no? Esta iglesia era una iglesia sufriente, no se le reprocha ninguna maldad. Pero como quiera, Jesús le dice, si te mantienes, a pesar de la persecución, de la tribulación, y de que algunos serán puestos en la cárcel, te voy a dar la corona de la vida. Amados, la fe cristiana siempre ha sido perseguida, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, siempre ha sido perseguida por parte de los judíos al principio, después por parte de los católicos. Siempre ha sido perseguida. Los cristianos nunca han tenido una vida fácil desde el punto de vista social. Y no es nuevo, nuestro Señor Jesús nos lo advirtió. No podemos ser alguien que quiera brindar luz sin que la oscuridad quiera tapar, quiera aplastar. ¿Sí? Así que como podemos ver, ser perseguidos es parte de la fe cristiana. Es parte de la fe cristiana. Ser religioso no tienes problema, te ignoran. Pero cuando tienes vida con Dios y Dios te está contestando y Dios te está hablando y te está bendiciendo, hay persecución sí o sí. De todas las maneras posibles que puede haber. Entonces,
la promesa ¿cuál es? Al que venciere, no sufrirá ¿qué? Daño, ¿en dónde? De la muerte, de la segunda muerte. Ah, caray, pues que no nada más era una. No. La primera muerte se refiere a morir en este cuerpo. Este cuerpo vuelve al polvo, eso es la primera muerte. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? Ser expulsados, desarraigados de la presencia de Dios. Que ya no tengamos oportunidad. Eso es una segunda muerte. Es decir, podemos morir aquí, pero lo peor que nos puede pasar es que Dios nos diga, no entras. Eso es morir. Que todo lo que hayas hecho en vida esté siendo hoy en día grabado. Eso que te lleve a una segunda muerte, siendo Dios el que te dice, ¿sabes qué? ¿No entras? Eso es a lo que se refiere con una segunda muerte. ¿Se acuerdan de los pasajes en los cuales Jesús les decía que me diréis Señor, Señor, y tocaréis la puerta, ¿no? Señor, ábrenos. Pues yo creía que sí era cristiano. Yo pensé que sí estaba bien. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es la segunda muerte. Cuando Dios te dice, no entras. Hasta aquí llegaste. Morir físicamente es la primera muerte a la que se refiere la Biblia. La segunda es que Dios te diga, ¿sabes qué? No pasas. Apártate de mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios les promete? Lo que Jesús le promete a que venciere. No sufrirá daño en la segunda muerte. Sí va a entrar al reino de los cielos. Qué importante es entender estas verdades. Y yo creo que nos vamos a quedar nada más hasta aquí, esta segunda iglesia, porque la tercera tiene problemas doctrinales que vale la pena dedicarnos un poquito más a fondo, porque hoy en día estos mismos problemas doctrinales están presentes en muchas iglesias cristianas el día de hoy. Entonces, creo que sí es importante saber diferenciar y prestarle más atención a estas cuestiones que hoy en día se presentan en muchos lugares, para que nosotros mismos tomemos conciencia de qué cosas son las que Jesús les reprocha a la siguiente iglesia, que es la de Pérgamo. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí con la iglesia de Esmirna. Y ya nada más para terminar, vale la pena que resumamos. Amados, la iglesia de Éfeso representa la iglesia religiosa de hoy en día. Aquella iglesia que puede tener sana doctrina, que puede caminar y buscar la santidad, que puede distinguir a los que se dicen de los que no se dicen ser apóstoles, pero tiene un problemita. Todo lo hace mecánicamente, no lo hace con las convicciones iniciales, sino ya nada más, no hombre, ya sabemos que los que predican la doctrina de la prosperidad están mal. Pues sí, ya lo sabemos, están mal. Sí. Ya sabemos que los que predican los falsos testigos de Jehová están mal. Pues sí, están mal, ya lo sabemos. Pero eso no nos hace mejores que ellos, ni nos hace distintos a ellos, si no estamos teniendo comunión con Dios. Lo que hace diferente, lo que hace distinta el ser religioso de no serlo, no son cuestiones doctrinales, no es que tengas mayor conocimiento que otras personas, es que estés teniendo vida con Dios, que estés platicando con Él y Él te conteste, que estés teniendo una vida de convicciones. Y amado, eso es lo que hace distinto el caminar con Cristo de lo que es la vida religiosa. De la iglesia de Esmirna, ¿qué aprendemos? Que sí hay persecución, que quien haya dicho que la vida cristiana es una vida de color de rosa, está mintiéndote. Sí, no es una vida de color de rosa,
todo se te va a poner en contra. Todo. ¿Hay pérdidas? Sí, hay pérdidas. ¿Es mayor la ganancia? Sí, es mayor la ganancia. Pero no podemos decir que la vida cristiana no haya sufrido. Sí, la fe cristiana siempre ha querido ser destruida. Desde siempre. No es nuevo. Aquí los judíos querían reventarla, que dejen de existir los cristianos. Nerón quiso tronarlos. Dijeron, una vez los aplastamos como cucarachas, y dejaron caer todo el aparato militar sobre ellos. Hasta la fecha, aquí nos ha traído Jehová. No han podido con la fe cristiana, porque la fe cristiana no depende de la religión, y ese es el problema. Depende de convicciones. Y con las convicciones que uno tenga en comunión con Dios, con esas no se puede. No importa si estás en la cárcel, si estás en un lugar de tortura, la fe cristiana se mantiene. Esa no puede ser cambiada, ni con todo el dolor que te pueda causar la Inquisición y los aparatos de inquisitivos. La fe cristiana se mantiene firme no porque sea un aparato, sino porque es una vida con Dios. Y esa diferencia no la puede aplacar nada, ni nadie. Aquí la religión estaba queriendo aplastar la fe cristiana. Aquí la fe judía estaba queriendo aplastar la fe cristiana. Pero sí hay quienes dicen, no, Señor, yo mejor sí te sigo a ti, por encima de las opiniones públicas. Te voy a seguir a ti. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento para dar gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos permites entrar en un estado de conciencia, de saber qué cosas son las que necesitamos cambiar o mantener. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para
Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te exploraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré.
eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por hablarnos el corazón. Gracias por ayudarnos. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres Dios. Gracias. Tú cambiaste la vida de muchas personas y aún lo sigues haciendo, Señor. Gracias. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor.